Vale, estamos entonces de nuevo, estábamos en el momento en el agradecimiento a los medios de comunicación por hacernos ese altavoz, ese canal de comunicación con la sociedad, de la intervención de Cáritas y sobre todo de dar voz a las personas que acompañamos y que queremos un poco visibilizar de manera especial en esta rueda de prensa. En su nombre os doy las gracias por esa labor de medios de comunicación. Presentaros a Ana Sofía Tellechea, es la responsable de análisis y desarrollo de Cáritas Vizcaya. Vamos a ir simultaneando euskera y castellano en la presentación y vamos a incorporar también algunos testimonios para darle otra perspectiva y otra profundidad a la exposición. Como en otros años, se está presentando de manera simultánea la intervención, la acción de Cáritas de las 3 Cáritas de Euskadi, con los datos de intervención y también un análisis de la situación propio de cada entidad, siguiendo el esquema que tenéis en la diapositiva. Vamos a intentar hacer, después de esta acogida, un contexto en el que nos estamos moviendo, unos datos consolidados de Cáritas Euskadi. Un poquito más de tiempo nos detendremos en los datos de intervención propios de Cáritas Vizcaya. Haremos un análisis de la situación actual, sabiendo que los datos del 19 parece que son prehistoria, pero realmente son en la antesala de lo que está ocurriendo actualmente, con unos llamamientos a la sociedad, a las administraciones, a las personas, y luego dejaremos un espacio, si os parece, para preguntas y aclaraciones, si fuera necesario. Vamos a empezar con un primer testimonio. Todo fue un caos al principio. Cerramos el centro, mucho miedo, mucho no saber qué hacer, muchas cosas empezadas, muchas labores encima de la mesa, mucha ilusión también, actividades chulas que queríamos poner en marcha, encuentros, la celebración de Semana Santa, y de pronto todo se paralizó. La vida se rompió ese 13 de marzo en que cerramos las puertas del centro. Sentimos miedo, caos, no saber qué hacer. Y preocupación. Nuestra gente, ¿cómo estaría nuestra gente? Tenemos mujeres solas, gente con enfermedad mental, gente mayor que vive sola, que tiene poca red familiar y muchas que no tienen a nadie y que nuestro centro es el único sitio de referencia para ellas. Fue un viernes cuando cerramos la puerta. ¿Y qué iba a pasar el lunes cuando la gente ya no tuviera a dónde acudir? Entonces nos pusimos manos a la obra. Ese mismo fin de semana empezamos a pensar cómo podíamos ponernos en contacto con ellas y preparar los puentes necesarios para mantener ese contacto. Teníamos que hacer algo y lo hicimos. Egunon eta eskerrik asko danoi arretagaitik, zuzenean eta olanen bidez zaudeten hoy. Zelan zauzie, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está vuestra gente, vuestra familia, vuestro entorno? Preguntas como estas, o también las de ¿necesitas algo? Me alegro mucho de escucharte. Cuídate tú también. ¿En qué te puedo ayudar? Llámame para cualquier cosa, ¿eh? Mañana te llamo a la misma hora. Gracias por haber llamado. Me siento más tranquila. Esas son las preguntas y ese ha sido el clima que ha caracterizado el después que se cierra este centro, ¿no? El después de que empieza el periodo de confinamiento y la crisis. Eso es lo que ha caracterizado esta situación y estas han sido las frases. Estas frases visibilizan la importancia de los vínculos y de las relaciones. Allá donde ha habido vínculo ha sido más sencillo, más llevadero, ¿no? Dentro de las dificultades. Nos hemos centrado en los cuidados. Se ha evidenciado nuestra fragilidad personal y social y nos ha planteado grandes cuestiones sobre las prioridades del futuro en nuestro modelo social y económico. Eso ha supuesto esta crisis más allá de la propia enfermedad, ¿no? Zelan zagoz, zelan zure familia, ezer behar dozu, posten nahi zuen txuteaz, zu ere zaindu zaitez, zertan lagundu aldot, ezer behar badozu deitu, ez zelako arazo barik, bihar ordu berdinean deituko dizut. Esaldi hauek izan dira krisi egoera honetako ezaugarririk handienak, eta loturak eta erlazioenen garrantzia azaldu dabe. Zaintza lanetan ibili gara, gizarte moduan eta pertsona moduan. Oso ahulak garela konturatu gara,
eta etorkizunerako gizarte ereduan eta eremu ekonomikoan dagozan lehentasuna maiganean jarrita daukaguz. En el entorno de la festividad del Corpus Christi, como todos los años, presentamos nuestra memoria de actividad, en este caso del 2019. Se realiza en el marco de la Semana de la Caridad, del Día de la Caridad específicamente, en el que celebramos y reconocemos la labor del voluntariado, que es reflejo del compromiso de la comunidad cristiana de la Iglesia de Vizcaya con las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. En esta ocasión, decía antes, puede parecer que lo que contamos del 2019 es prehistoria, ya que la novedad la aporta desde luego el contexto social en el que se produce esta presentación. En apenas 2 intensos meses se ha producido un antes y después, puesto que la pandemia nos ha puesto a prueba toda esa capacidad comunitaria de dar respuesta a retos sociales. A pesar de la intensidad de lo vivido, aún es difícil cuantificar en profundidad y en duración el impacto que esta crisis ha tenido y tendrá. Una situación que con toda seguridad viene a ensanchar las brechas sociales existentes anteriores a esta emergencia. Pudiera parecer, por tanto, que los datos del 2019 carecen de interés, pero en realidad son muy significativos porque nos muestran cuál era la antesala de la situación que estamos viviendo. La desigualdad social se basa en un injusto reparto y distribución, ampliada por las consecuencias económicas y sociales de la crisis. Por ello, dichas consecuencias afectan con mayor intensidad, duran más en el tiempo e incluso se instalan permanentemente en personas, familias y grupos sociales que ya están en situación de precariedad. Las cicatrices que dejan, además, son más profundas. En este sentido, la crisis actual no es ni va a ser una excepción. Finalizábamos el 2019 con la publicación de los principales resultados del informe de desarrollo y exclusión social en Euskadi, ¿no?, que hicimos con la Fundación Foessa y con Cáritas. Y ahí ya se mostraba una realidad que no se ha producido con el COVID, ¿no?, que estaba en la estructura social y estaba en el subsuelo de nuestro contexto, ¿no? Veis ahí cómo ya marcábamos entonces que 360.000 personas en Euskadi estaban en situación de estancamiento social, de vulnerabilidad social. No se podría decir que estuvieran excluidas, pero sí que estaban con empleos precarios, con dificultades para llegar a mes, con pocas coberturas, algunas con algunas dificultades en su red familiar, personas que sabían y que temían que la siguiente sacudida social iba a poder con ellas, les iba a llevar a la situación de exclusión, ¿no? Bueno, pues eso que decíamos en diciembre, pensando que, bueno, que la sacudida social ya pasó en el 2008 y que iba a tardar en llegar, ya está aquí, ¿no? Esta ha sido la visibilización de ese riesgo, ¿no?, la evidencia del riesgo. Y las 360.000 personas son las primeras que tocan. Las 334.000 personas en Euskadi estaban ya en situación de exclusión y además unas habían empeorado su situación desde el 2014 en adelante, con lo cual ya se veían arrastradas por las dificultades económicas, por las dificultades sociales, relacionales, de vivienda, de empleo, de salud, bueno, todo lo que conforma la exclusión. Con lo cual, las consecuencias económicas, sociales y el propio impacto del confinamiento del COVID pues, ha impactado con mayor intensidad a esa realidad, ¿no? No sabemos cuánto se va a ensanchar la brecha que ya estaba presente, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos decir es que no solo el COVID y sus consecuencias generan pobreza y exclusión, que partíamos ya de un previo, de un subsuelo muy complejo, que la situación actual lo que va a hacerlo es más intenso y más extenso. Y que Cáritas, a través de su acción social, y por eso queríamos presentar esta vez con mayor significado, si cabe, el resultado de la memoria del 2019, ya estaba con esas personas antes de que todo esto sucediera y durante el suceso, ¿no? Cáritas, a través de su acción social, se mantiene cerca de las personas afectadas y que están sufriendo esta actual crisis y que ya la venían sufriendo con anterioridad. Sandote moduan erderaz, ikusten dugu zelan 2019 urtean ja informe Foessa txostenaren arabera gure inguruan bazagoela estruktura bat alboraketa eta pobreziarena, ez? Hor daukazu 360.000 pertsona egoera ahulean zeudela, ez? Enplegu kaskarrekin, etxe bizitza arazoekin, diru sarrerak, eta
alboratuta ez, baina eure bazekien ezelako krisi bat etorriko bazen, eurek izango direla hurrengoak pobrezia eta alboraketa egoerara jausten, eta hori heldu jaku, eta hemen daukagu. Eta gero, bagenken beste 300.000 eta 34.000 pertsona ja alboraketa egoerak sufritzen. Horren ganbe bai, gure egoeraren aztarnak eta ondorioak latzago jauzi dira. Horregaitzik esaten dugu, pobrezia eta alboraketa ez dirala COVID-19 gauza bat, ez? Aurretik bazegoela pobrezia eta alboraketa azpiegitura konplexu bat, azpiegituragaz lotuta dago pobrezia eta alboraketa, eta gaur egungo eraginek areagotu egingo da bena egoera horrek, zabaldu bebai. Bere ekintzaren bidez, bebai nahi dugu azaldu, Caritas pertsona eta familia horren alboan egon dala, ez? Eta horregaitik dira garrantzitsua 2019ko datua guretzako. Sí, os ponemos otro testimonio para que pueda ir subrayando algunos aspectos. Cuando preguntas cómo llevan este confinamiento, la mayoría te dice que bueno, tirando, es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Se les ve que están muy decaídos, porque no saben cuándo se va a terminar esto, si van a poder por lo menos hacer algún trabajo. Es verdad que muchas personas, cuando nos llaman por teléfono, lo único que nos piden es que por favor les busquemos algún trabajo. Muchas de ellas son personas que no habían llegado nunca antes a Cáritas. La mayoría que trabajaban de manera informal, con varios trabajos, cuidando de personas mayores o de niños, en tareas del hogar, hostelería y así, todo por horas. Todos esos trabajos eran informales y en el confinamiento, como no los tienen, tampoco tienen ningún subsidio al que acogerse, ni ERTES, ni nada de eso. Vamos a los datos más significativos de la actividad de Cáritas Euskadi, estos 3 bloques de datos consolidados de 2019. En este año, Cáritas Euskadi atendió a 27.806 personas, un 57% de mujeres. Teniendo en cuenta el impacto que esta acción puede tener a nivel de personas beneficiarias indirectas, sus familias o entornos, se estima un alcance que llega a más de 60.000 personas. Segundo dato, Cáritas Euskadi concedió un volumen total de ayudas económicas directas para la cobertura de necesidades básicas por un importe de 3.700.000 euros. Y un tercer dato muy importante para nosotros, que todo esto es posible gracias al compromiso solidario de 3.773 personas voluntarias, de las cuales un 74% son mujeres. Euskadiko eremua kontutan eukita eta pasadan urteako ekintzak kontutan eukinda, 2019an Cáritas Euskadik 37.800 gorako pertsonekin egin eban lan, eta 47% emakumeak izan ziren. Guztira inpaktoa 60.000 pertsonatik gorakoa izan zen. Eta oinarrizko beharrizanei aurre egiteko diru laguntzetan 3.700.000 eurotik gora erabili gendun. Guztia posible izan zen 3.773 bolondresen lanari esker. Nos vamos a detener un poquito más en la memoria, en los datos y en el análisis de la actividad de Cáritas Vizcaya, que es propia nuestra. De forma más específica, como digo, Cáritas Vizcaya atendió a 13.357 personas, un 55% de mujeres, con un impacto estimado en una población de más de 25.700 personas. Vamos a comenzar definiendo el perfil de las personas acompañadas por Cáritas de manera genérica, lo que denominamos los rostros de la vulnerabilidad y de la exclusión social. En primer lugar, familias con menores a su cuidado. La mitad de las personas acompañadas por nosotros viven en familias con menores, con una presencia importante de familias monoparentales, sobre todo encabezadas por mujer. 2.774 personas en hogares monoparentales, con la gran dificultad que supone esto para la conciliación de cuidados y trabajo y formación. Un segundo rostro lo presentamos con jóvenes, niños, niñas en situación de pobreza, vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Visibilizamos especialmente a 1.362 jóvenes entre los 18 y los 25 años y también la atención sobre 630 niños y niñas. Acompañamos
a 639 personas mayores de 65 años, principalmente mujeres, acompañando en su soledad. Y destaca también la acción con personas sin hogar, 1.832 personas, mayoritariamente en este caso hombres, pero con una presencia de mujeres que es importante visibilizar y subrayar, porque hay un 14% de mujeres sin hogar. De todo ello, completa esta radiografía el dato de que el 60% de las personas atendidas por Cáritas Vizcaya son de origen extranjero, la mitad de ellas en situación irregular y un 40% son autóctonas. Carlosek azaldu dutzuen moduan, eta ja Bizkaiara helduz, Bizkaian Karitasek 13.357 pertsonekin egin eban lan, 155 emakumeak ziren eta inpaktua edo eragina 27.000 pertsonatik gora izan da. Hartutako pertsonen ezaugarri garrantzitsuenak, esan dako moduan, umeak dauki izan familiak, batez be amabakarreko familiak, aurrak eta gero gazteak 18-25 urte bitartekoak, pertsona nagusia bakardadean daudenak, etxerik gabeko pertsonak eta hor esan dagoen moduan 14% emakumeak, etxerik gabeko emakumeak, eta guztira, hartatutako pertsonaen perfilatik guztira 60% etorkinak ziren, erdiak egoera regularean zeuden, eta 40% bertokoak izan ziren. Sí, vamos a continuar con lo que denominamos los paisajes de la exclusión social, siendo muy importante esta primera definición de lo que es exclusión social, que supera en mucho el concepto tradicional de situación de pobreza o de privación. Escuchamos también un texto. Los caminos que conducen a la exclusión social van más allá de la pobreza o la privación material. El aislamiento y la falta de redes de relación y apoyo, la enfermedad, la falta de oportunidades de acceso a un empleo digno y de reconocimiento de derechos, las dificultades en las habilidades personales y relaciones familiares, el conflicto y rechazo social, así como la falta de esperanza, construyen los paisajes de la exclusión social. En esta imagen que acompañamos en la presentación se expone la intervención por perfiles, por áreas de intervención. Lo tenéis además en la memoria en papel. Prácticamente la mitad de las personas acompañadas han necesitado apoyos para la cobertura de necesidades básicas y de vivienda. Como veis ahí, 6.378 personas. Destacan los servicios vinculados al acceso al empleo, las actividades y talleres que generan vínculo relacional y promoción personal y social. Destaca también el acompañamiento a personas mayores en su soledad y el acompañamiento personalizado e integral a personas sin hogar. La atención psicológica que destaca y el asesoramiento jurídico constituyen también un importante apoyo para numerosas personas y familias. No nos olvidamos de la infancia y de la juventud. Actuar en edades tempranas previene la transmisión de la pobreza, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión social a futuro. Este es nuestro reto al acompañar a 630 niños y niñas con refuerzo socioeducativo y al apoyar a sus familias en la labor educativa y de crianza. La apuesta por la juventud en riesgo de exclusión social se materializó con el impulso de proyectos como Gandarias Echea, el acelerador de empleo o la andadura de Namasté como una experiencia de voluntariado joven que acompaña en igualdad a personas jóvenes. Todo ello, desde luego, no es posible sin el apoyo de 1.937 personas voluntarias y de 4.232 personas socias y colaboradoras. También es destacable que durante el año 2019 175 personas nuevas, de ellas 128 mujeres, aceptaron la invitación a comprometerse como voluntarias en Cáritas. Hor ikusten dozuien moduan, horrek izan dira gure ekintzak, ze behar izanekin egin dugu lan denetarik, alboraketa osatzen dauen aspektu eta eremu guztiak ikutu gendu zen 2019 urtean. Ikusten dozuen moduen garrantzizkoa izan da oinarrizko beharra izanei aurre egiteko eta etxeari bebai lotutako diro laguntzak, harrera integralaren zerbitzuetan bitartez zabaldutakoak, enplegurako bide laguntza bebai nabaritzekoa da, garapen pertsonala, soziala eta sare erlazionalak lantzeko tailerrak eta ekintzak, pertsona nagusi lagun egitea, bakardadeari aurre egiteko,
etxerik gabeko pertsonak, gizarteratze prozesuak zabaldu zeurekin eta bebai oinarrizko beharrizanetarako zerbitzuak eskainiz, batez be jantoki sozialaren bitartez, eta bebai garrantzitsua eta azpimarratzekoa izan da laguntza psikologikoa eta juridikoa eta umei eta gaztei eskainitako hezkuntza eta laguntza soziala, ez? Alborak eta Zorian dagoen gazteen aldeko apustua, Gandarias etxea, enplegurako laguntza eta Namaste proiektuetan bitartez landu dugu, eta beste herrialde batzuetan daukaguzan garapenerako proiektuak bebai aurrera eran dugu, ez? Guztia, 1997 voluntarioari esker, eta 4.232 bazkidei esker. Eure barik ezin izango zen posible guztia egin. Y siendo esta la situación de partida del 2019 y tomamos como punto de referencia, la realidad ha sufrido evidentemente un tremendo impacto, cuyas primeras consecuencias, desde nuestra experiencia concreta, que son las personas que acompañamos desde Cáritas, queremos visibilizar y subrayar. Las personas más frágiles han visto cómo más rápidamente y más intensamente sus condiciones de vida empeoraban por distintas causas y por distintos motivos que vamos a ir señalando. Uno es por la pérdida del empleo, en gran medida empleo informal, especialmente las personas cuyo desempleo no tienen protección o amortiguación. Un segundo impacto es la reducción de ingresos en los hogares, que ha sido de tal envergadura que ha provocado que 3 de cada 10 hogares de las familias que acompañamos no dispongan ahora mismo de ningún ingreso. La preocupación por no perder la vivienda ha sido una seña de identidad de esta crisis. Se ha agravado la delicada situación que ya existía y nos sitúa más cerca de una emergencia habitacional. No se dispone de dinero para pagar la vivienda ni los suministros y viven con la presión de tener posiblemente que abandonar su vivienda. Persiste, hemos confirmado, la brecha digital. Los hogares que no cuentan con conexión a Internet o no tienen habilidades para realizar trámites digitales, el seguimiento escolar se ha paralizado en muchos casos, los trámites con la Administración, 3 de cada 10 hogares afirman haber perdido oportunidades de empleo y de formación por esta carencia. Y 1 de cada 4 hogares no ha podido acceder a determinadas ayudas de la Administración por el mismo motivo. Un quinto aspecto es que se ha producido un impacto en la salud psicoemocional. La crisis y el confinamiento tienen un impacto negativo sobre la salud, con un incremento de la ansiedad y un aumento de los conflictos en el seno del hogar. Se detectan redes de apoyo más debilitadas. Aunque también se refuerzan los lazos familiares, estos tienen cada vez menos capacidad para brindar apoyo. Aún así, hay una sensación positiva de mayor comunidad con los vecinos más cercanos y triplica a la sensación de pérdida relacional. Y también verificamos en las personas migrantes la profunda preocupación por los familiares que se encuentran en su país de origen. La sensación de futuro incierto, pero afrontado también desde claves de esperanza. Se observa más incertidumbre, evidentemente, inestabilidad e inseguridad, provoca preocupación y miedo, han ganado mucha posición en el futuro próximo, pero también frente a estas amenazas son muchas las personas que observan el horizonte de sus vidas con la esperanza de poder avanzar hacia una vida mejor, a una comunidad mejor, sobre todo, muy importante, pensando en el futuro de sus hijos y de sus hijas. Os ponemos un testimonio también en esta línea. Tener un teléfono al que llamar era como algo a lo que agarrarse, como una esperanza. Me he encontrado con llamadas tanto para apuntarse como voluntaria como para pedir una ayuda. En todos los casos encontraba agradecimiento. Y cuando me despedía y decía que te vaya bien, me respondían que te vaya bien a ti también y a tu familia. Ahí va la mar, pensaba yo. Normalmente cuando alguien te llama para pedir ayuda, esto no es muy habitual. Pero ahora la sensación es que estamos en el mismo lado. Yo puedo estar mal o preocupada por una cosa, tú lo estarás por otra, pero esto nos afecta a ti y a mí. Por eso nos deseamos suerte mutuamente, porque la vamos a necesitar. Esto ha sido muy significativo. Begirada gaurko egoerari bidaltzen badugu eta kontutan eukinda Cáritasek lagundutako pertsonen egoerak eta zer aurkitu dugun denboraldi honetan, zei aspektugaz laburbildu daikeguz egoera honek, ez?
Lehenengoa eta oso garrantzitsua enplegu galtzeak. Batez be, enplegu informalak eukidabe gure jenteak, eta beraz ez dabe sortu babesik, ez beste dirosarrera alternatibo erik, ez? Enplegu galtze horrek eta dirosarrera murrizketa horre pobrezia egoerak sortu dauz, edo areagotu dauz. Etxea ez galtzeko kezka, dirosarrera galtzeak etxea mantentzea arriskuan jarri dau, eta presio handiagaz bizitzen ari dira gure familiak egoera hori eta etorkizun hori, etxeagaz lotuta dagoen etorkizun hori. Teknologiaren muan desberdintasunak bai ekipamentu edo eta estaldurarik ez daukielako, edo baita trebetasunak faltan dagozalako, Batez ere, umeak hezkuntzarekin lotuta eta administrazioarekin edo enpleguarekiko lotutako gestioetan. Egoera honek, konfinamentuak eta etorkizunarekiko zalantzak aspektu emozionalean eta psikologikoan ere eragin eduki dauz, Batez be, aurretik egoerak ez zirelako berenak eta ikututa zeudelako bizitzak. Laguntza sareak minduta daude, agortuta askotan, baina baita berreskuratu dira lotura batzuk, edo behintzat lotura komunitarioen sentsazioa handitu egin da. Etorkinen artean, euren herrian dauden familiengatik eskatuta dagoz, eta aldrebez bai, handagozen familia bertokoekin kezkatuta. Zalantza beterik dago etorkizuna. Ziurtasunak eskazak direz, beldurrak ugari, baina mehatxuen artetik etorkizun hobeago baten itxaropena ere argitzen ari da. Batez ere, seme-alabentzako bizitza hobe baten etorkizuna. Eta hortan daude jarrita familia askoren esperientziak eta esperantzak eta aleginek. Con todo este conjunto de datos de intervención 2019, antesala de lo que luego vamos a tener, la primer acercamiento a la situación actual con muchas dificultades de ver la profundidad de la crisis, sí que vamos a finalizar con una serie de llamamientos a la Administración, a la sociedad en general, a las personas. La experiencia de estos últimos meses ha puesto en evidencia la importancia de las políticas públicas para responder a situaciones que ponen en riesgo no solo la calidad de la vida, sino la vida misma de la ciudadanía. Es necesario reconstruir y reforzar el espacio de lo público en base a la idea del bien común. Un espacio que se construye desde la responsabilidad ineludible de las administraciones públicas, pero con la participación activa de la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general. Por eso queremos realizar una serie de llamamientos a reforzar los sistemas públicos que garanticen los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía. En estos momentos, la construcción del bien común pasa por resituar la vida y el cuidado de las personas como el centro de nuestro modelo social, que en la actualidad está construido exclusivamente en base a la estrategia de crecimiento económico y de consumo como único motor de bienestar individual y social. Los cuidados son ya una cuestión social y, como tal, deben ser abordados sin más demora. Proponemos apostar por un empleo digno en todos los ámbitos de actividad, especialmente en los relacionados con los cuidados y los servicios. El empleo informal ha sido una realidad que se ha visibilizado con toda su extensión y con toda su debilidad, una realidad muy arraigada en nuestra sociedad. Necesitamos avanzar hacia prácticas empresariales, de particulares y políticas públicas que construyan empleos decentes, en condiciones adecuadas y con la protección social garantizada. Debemos avanzar en las políticas públicas que garanticen a toda la ciudadanía unos ingresos mínimos que les protejan contra la pobreza. Urge abordar el problema de la vivienda, entendiéndola como un derecho para la vida digna y no como un bien exclusivamente mercantil. Esta crisis nos ha recordado hasta qué punto la vivienda compone el espacio básico de seguridad de cualquier familia. Nos encontramos cerca de una posible emergencia habitacional a la que debemos de responder socialmente. Pedimos redescubrir el valor de los vínculos personales, comunitarios e incluso trascendentales como alternativa a una sociedad desvinculada y extremadamente individualista, promoviendo redes comunitarias, impulsando lo que en Cáritas denominamos comunidades acogedoras como motor de transformación en la construcción de una sociedad más justa y cohesionada, y reforzando los valores humanos para evitar los múltiples descartes de los más desfavorecidos, debilitados o en riesgo de exclusión, como nos recomendaban en la Carta Pastoral Conjunta los obispos de País Vasco y Navarra. Llamamientos que se suman a nuestro compromiso
desde Cáritas Vizcaya por seguir dando respuestas adaptadas a las necesidades cambiantes, fundamentándonos en el compromiso voluntario de la comunidad cristiana y de su esfuerzo solidario. Subrayamos e insistimos en el agradecimiento a las personas socias y donantes, a todo nuestro voluntariado al que convocamos mañana jueves a partir de las 5:30 a celebrar el Día de la Calidad, en emisión directa a través de la página web de la diócesis y que se convoca bajo el lema Itxaropen Printxak Rayos de Luz. Bueno, eta orain zer, egoera honen aurrean zein da proposamena edo zeintzuk dira bideak, ez? Gure aldetik, Caritasen aldetik, guztionaren asmoan oinarrituta esparru publikoa berrikitzea eta indartzea da gure proposamena, ez? Eta horretarako badakigu administrazio publikoaren partaidetza ezinbestekoa dela, baina baita bebai elkarteak eta herritarrok parte hartu behar dugula. Guztion onaren eremua posible egiteko, gaur egun beharrezkoa da, bizitza eta pertsonen zainketa gure eredu sozialaren erdi-erdian jartzea. Enpleguaren esparruan parte hartzen duten agente guztiak giza legezko lan duinaren aldeko apustu tinkoa egitea. Gutxiengo diru-sarreren aldeko gizarte politiketan aurrera egitea, pobreziari ere aurre egiteko. Etxe bizitzaren arazoari erantzun. Etxea bizitza duinaren oinarria dela ulertuz eta ez merkataritzako ondasun bat. Lotura eskasekin eta sekulako individualismoan oinarritatuko gizarte honetan konturatu zenolako balioa daukien eta indarra elkarren arteko loturak, pertsonalak, komunitarioak eta baita ere transzendentalak. Caritasek esaten dugun moduan komunitate abegitsuak ereki behar doguz. Justizia eta elkarbizitzaren alde giza baloreak sustatuz, pertsonak baztertuta ez jarraitzeko. Nafarroako eta Euskadiko Gotzainen azken pastoralaren idazkariari jarraituz. Amaitzeko, berriro eskerrik asko gure emaile, bazkide eta voluntario guztiei. Dano konbidatuta zagoze bihar arratsaldeko 5:30 ospatuko dugun Karitate egunara. Emanaldi honek hau zuzenean emango da Elies Barrutiko web orrialdean eta Itxaropen Printxak Rayos de Luz da aurtengo leloa. Eta Itxaropen Printxak ze guztiz beharrezkoak izango doguz. Eskerrik asko. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu familia? ¿Necesitas algo? Me alegro mucho de escucharte. Cuídate tú también. Han sido las frases, las palabras claves en esta situación de crisis. Ojalá sigan siendo estas frases nuestras señas de identidad como sociedad que cuida y que se cuida. Eskerrik asko. Pasamos un poco a las preguntas, aclaraciones, lo que consideréis. También creo que hay un canal de pregunta a través de del servicio digital. Bueno, estamos a vuestra disposición ahora, sí. Quería saber, imagino que los datos que has apuntado de la crisis de test de fallecidos ahora no tienen ningún ingreso, se refieren a los hogares que tenéis aquí en Vizcaya, ¿no? Sí, es nuestra observación. Ahí también somos muy prudentes a la hora de decir lo que ocurre, no decimos lo que está pasando en la sociedad en general, sino en el espacio de visibilidad que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos un conjunto de familias con unos condicionantes concretos y en ese conjunto de familias nosotros siempre nos referimos a lo que nosotros vemos y en este caso es el conjunto de personas acompañadas por Cáritas, en el que 3 de cada 10 se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Vizcaya, sí. Sí, posiblemente sea un dato bastante extrapolable, pero sí, nosotros nos comprometemos a lo que nosotros vemos. Bueno, normalean, gehiengoa izan dira emakumeak umeekin, gizonak, familiak izan dira, bai ama bakarrekoak edo familiak, eta ez dira etorri Caritasera, baina ez bere egoera hobeagoa zelako sozialki,
baizik eta izkututako ekonomia horretan mugitu direlako, integrazioa ezin da esan hori dela, baina bai, olako oreka baten bizitzen ziren, lan egiten zuten, oso lan eskasak, baina justuan bizitzeko moduan, eta momentu batean hori eten egin da, ez? Eta, klaro, egoera horretaz zauzenean ez daukazu aurreztuta ezer, ez daukazu erterik, ez daukazu subsidiorik, ez daukazu ezer. Batzutan, bai egon da gutxiengo diru-sarrerekin erlazioaren bat edo osatutako moduan, eta hori izan da azkenengoko sarea, ez? RGI bat komplementu moduan kobratzea izan da sare bat, baina beste batzuk hori bari bebai gelditu dira. Orduen, nik galdetu dudanean, nortzuk etor dira barrirak, ez dira etorri guztiz integratuta zeuden pertsonak, baizik eta bretxa horretan edo arrakala horretan beti egon direnak ahultasun egoeran. Eta enplegu informalagaz dauka zerikusia handia, ez bakarri Bizkaian, baizik eta beste Karitas batzukaz galdetu dodanean holan izan da, ez? Enplegu informalak mantentzen da olako eskututako ahultasun hori, horrek 300.000 pertsonak horrek dira. Enplegu informalak egin zuenean, adibide batzuk egin izan? Kontratu barik, ordu gitxi, kotizazio barik, azkenean estrukturatik kanpo gelditzen dana. Eta bigarren galdera, osasunari begira eta hezkuntzari begira, pandemia honek eragindakoa ikusita, asko eta asko dabiz sailietako eta departamentuetako aurrekontuak indartu beharko litzateke zela, jakinda gainera Laster Eusko Jaurlaritza berri bat egongo dela hauteskuneen ostean. Gizategintzari begira eta babes sozialari begira, zer eskatzen duzu aurrekontuei begira? Diru-sarreran politikak behintzat ez egitea, hor tinko egitea. Hezkuntza arloan eta hor izan dugun bretxa digital horretan pausu bat ematea, batez be alborak eta egoeran dagoen familiei. Eta ez bakarrik hezkuntza arloan, baizik eta administrazioko erlazioetan, ez? Orain online egiten da gauza asko, baina guk uste dugu presentziala bebai behar izango dela, zedanak ez dauki gaitasun hori, eta gero enplegua eta etxebizitza. Enplegu eta etxebizitza politika ja zorrak izan dira aurretiz, eta gaur egun eragina handia edukiko dabe, eta horreri ez jako ondo erantzun, aurretik bez. Sí. Sí, durante este tiempo se ha visibilizado, hemos tenido una conexión extraordinaria, el tercer sector social con las administraciones públicas para intentar con este objetivo común de dar respuestas lo más eficaces posibles, y uno ha sido visibilizar esta situación, menores y familias con dificultades en datos, en conectividad digital, que lo que hacen es desplazarles aún más, aumentar su nivel de desigualdad y de alejamiento y de exclusión, y lo que hemos hecho es visibilizarlo de tal manera que se han proporcionado nuevos sistemas, se han activado ordenadores de los centros públicos. Nosotros también hemos activado con ayudas económicas la posibilidad de equipamientos, de conectividades, de pinchos wifi, ¿no?, de todos aquellos sistemas que garantizaran un poquito esa conectividad y esa reconexión un poquito con la realidad. Se ha hecho mucho esfuerzo, ha habido muchas entidades y también la Administración ha hecho mucho esfuerzo porque esa brecha se estreche. Tenemos que ver un poquito en qué ha quedado ahora mismo, ¿no?, esa capacidad de atender a todos los desconectados. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra presencia y atención, y también estamos a vuestra disposición para lo que consideréis. Eskerrik asko.